estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes, decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Bien, chicos, el día de hoy nos toca el tema el género lírico. Bien, vamos a empezar. Empecemos por hablar sobre los orígenes del género lírico. Bien, el género lírico nace en Grecia en el siglo VII a.C. y debe su nombre a que en sus orígenes no era un género literario destinado a ser leído, sino a ser recitado o cantado al son de la lira. Es un instrumento musical, ¿no? De ahí viene su nombre. Su forma más habitual es el verso en primera persona, comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo, los estados anímicos, ¿no? Hablemos un poco también sobre Orfeo, ¿no? Orfeo es un personaje de la mitología griega. Según los relatos, cuando tocaba su lira, los hombres se reunían para oírlo y hacer descansar su alma. Así enamoró a la bella Eurídice y logró dormir al terrible Cerbero, cuando bajó al inframundo a intentar resucitarla. Orfeo era de origen tracio. En su honor se desarrollaron los misterios órficos, que son rituales de contenido poco conocido. La poesía lírica era acompañada entonces con música de lira, ¿no? De este instrumento musical. Si quieren saber un poco más sobre la leyenda de Orfeo e Eurídice, entonces los invito a que puedan investigar, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces vamos a pasar a las características. Bien, el género lírico entonces se trata de un género en el cual se expresan los sentimientos, ¿no? A través de poemas. ¿Qué son los poemas, chicos? Es un conjunto de versos reunidos en estrofas, ¿no? El verso entonces es un conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia según reglas fijas y determinadas. Entonces, chicos, el género lírico expresa sentimientos, también imaginación del autor y estado emocional, ¿no? Es subjetiva y personal y se expresa a través del verso. Está compuesto por estrofas y cada estrofa por versos, ¿no? Tiene musicalidad, simbolismo y evocación. Las especies líricas, algunas de ellas son la oda, la elegía, la égloga, entre otras. Estábamos hablando sobre el verso, ¿no? Que es un conjunto entonces de... El verso, chicos, es un conjunto de palabras sujetas a una medida y una cadencia, ¿no? Según ciertas reglas que ya están establecidas, ¿no? ¿Qué es la estrofa, chicos? Es un conjunto de versos que poseen una cierta medida y que tienen una rima común. La métrica es la cantidad de sílabas que compone un verso, ¿no? En el género lírico, las sílabas son llamadas sílabas métricas, ¿no? Y se miden de forma distinta a las sílabas que usamos en la gramática, ¿no? ¿Qué es la cadencia, chicos? Es la tendencia a repetir esquemas acentuales, es decir, en donde se pone mayor énfasis en algún verso, ¿no? Y esta tendencia entonces se llama la cadencia, ¿no? El ritmo es la repetición de un patrón reconocible, ¿no? Puede manifestarse a través de múltiples elementos. Entre los más comunes están la isosilábica, ¿no? Que es el uso de versos de la misma medida, y la cadencia, que es la alternancia regular de sílabas tónicas y átonas. El ritmo entonces es algo que podemos notar con más facilidad en una canción, por ejemplo, ¿no? Vemos que tiene una tendencia, un orden, ¿no? Que los sonidos se repiten, ¿no? De la misma forma pasa en los poemas, ¿no? Tienen un ritmo. También
Otro elemento que vemos en los poemas son la rima, ¿no? Es la repetición total de sonidos a partir de la vocal tónica de la última sílaba de un verso. Puede ser rima asonante o rima consonante. La rima asonante, por ejemplo, se trata de cuando riman las vocales, ¿no? Solo las vocales finales. Y la rima consonante es cuando riman las últimas sílabas, ¿no? De cada palabra, de cada verso. Bien, ahora vamos a hablar de las especies líricas. Tenemos, por ejemplo, la oda, que es una especie lírica que busca exaltar a un objeto o un ser, ¿no? Generalmente se usa la palabra o, ¿no? En las odas. De ahí viene el nombre también. Tenemos también las églogas, que son poemas pastoriles que generalmente abordan temas amorosos, especialmente de pastores, ¿no? De la vida pastoril en general. Tenemos la elegía, que es un poema que manifiesta el lamento de la pérdida de un ser querido. Tenemos también las letrillas, que son poemas satíricos que cuentan con estribillos. Entonces, una letrilla es algo parecido a una canción, ¿no? Los estribillos pueden ser cortos, pueden ser de 1 o 2 versos, ¿no? También puede ser de una estrofa, inclusive, ¿no? Tenemos los romances. El romance es una composición popular española escrita en versos octosílabos con rima asonante. Octosílabos quiere decir de 8 sílabas métricas, ¿no? Y la rima asonante quiere decir que solamente riman las vocales, ¿no? Las vocales finales. Tenemos también el madrigal. Es un poema asociado al canto, no suele tocar temas amorosos, con cierta gracia e ingenio, ¿no? Tenemos también la canción. ¿Qué es la canción? Es un poema administrativo que expresa una emoción o un sentimiento, ¿no? Tenemos un ejemplo, tenemos un ejemplo de canción. Es un poema de José María Eguren. Se llama La canción del regreso. Es un poeta peruano. ¿Sí? Dice, mañana violeta. Voy por la pista alegre, con el suave perfume del retamal distante. En el cielo hay una guirnalda triste. Lejana duerme la ciudad encantada, con amarillo del sol. Esto ha sido una estrofa entonces de la canción del regreso de José María Eguren, poeta peruano, ¿no? También tenemos el himno. Es una canción exaltada, ¿no? Generalmente los himnos se usan para hablar de temas religiosos o, por ejemplo, en composiciones para una nación o de tipo patriótico, ¿no? Como el himno nacional, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora chicos vamos a hablar sobre poemas peruanos representativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en el libro el poema Los Heraldos Negros de César Vallejo, ¿no? Dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bien, esto ha sido entonces Los Heraldos Negros de César Vallejo. Ahora en las diapositivas también les he puesto el poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, del mismo autor, ¿no? De César Vallejo. Se los voy a leer. Bien, dice, me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy, jueves que proso, estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. Y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Bien, eso ha sido entonces Piedra Negra sobre Piedra Blanca de el gran César Vallejo. También tenemos el poema La Niña de la Lámpara Azul, que es un poema de José María Eguren. Es un poema con bastante imagen, ritmo, musicalidad, delicadeza, ¿no? Y dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, en fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche, llen de leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Muy bien, chicos, entonces les he compartido 3 poemas de estos escritores peruanos, ¿no? Representantes entonces del género lírico en nuestro país. Ahora vamos al libro, vamos a ubicarnos en la página 87. Tenemos las preguntas de retroalimentación. La número 1 dice, ¿qué predomina en el género lírico? Bien, en el género lírico predomina la rima, ¿no? La rima, los versos expresan sentimientos también, ¿no? Expresan el interior, ¿no? Del yo poético. La número 2 dice, explica qué es una égloga. A ver, vamos a ayudarnos con las diapositivas, chicos. ¿Qué es una égloga? ¿Qué tipo de poema es una égloga? La égloga es un poema pastoril, ¿no? Que toca temas amorosos también, pero relacionados a la vida pastoril. La número 3 dice, ¿a qué especie pertenece el hermano ausente en la cena pascual? Este poema es un poema de Abraham Valdelomar. Habla sobre la melancolía, ¿no? Sobre un miembro de la familia de Abraham Valdelomar que ya no está presente en la cena pascual, ¿no? Es decir, en la Navidad, ¿no? La Nochebuena. Entonces se refiere a la especie literaria. Bien, chicos, entonces pertenece a la especie elegía, ¿no? Que habla sobre la pérdida de un ser querido, ¿no? En el poema no dice claramente si la ausencia es por la muerte, ¿no? Pero la elegía se refiere a eso, ¿no? El lamento, la melancolía por la pérdida de un ser querido, ¿no? Puede ser por la distancia o por el fallecimiento, ¿no? Número 4. ¿Cuál es la intención de la elegía? La elegía trata de manifestar el dolor que siente una persona, el yo poético, ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Lo que acabábamos de comentar. Tenemos la sección trabajando en clase. El primer ejercicio es una sopa de letras. Tenemos que encontrar 5 especies literarias, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar el madrigal, la égloga, la elegía, podemos encontrar himno. Tienen que buscar entonces 5 especies literarias del género lírico, ¿no? La pregunta 2 nos pide completar
según corresponda, ¿no? De acuerdo a los enunciados. Por ejemplo, nos pide autor de églogas. Hay un escritor español que es especialista en este tipo de poemas, ¿no? De églogas. Ustedes tienen que averiguar, chicos. También nos pregunta el autor de La niña de la lámpara azul, el poema que hemos compartido en el video hace un momento. Luego nos pregunta también cuál es el poema o cuál es la especie que habla sobre la pérdida de un ser querido. Nuevamente nos está preguntando, ¿no? Luego también nos pide quién es el autor de Oda a Tupac Amaru. En la siguiente nos pregunta género literario en verso. Es el género lírico, ¿no? Obviamente, chicos. Bien, en la pregunta 3 nos pide ordenar las letras de cada recuadro y escribir el nombre. Se refieren a especies líricas, ¿no? Vamos a escribir entonces las especies líricas al costado de cada recuadro. En la siguiente página tenemos preguntas de la sección verificando el aprendizaje. Vamos a leer la primera. Dice, el género lírico es de carácter subjetivo, objetivo, ideal, narrativo o materialista. Y la respuesta es la A, ¿no? Es de carácter subjetivo, ¿no? Bien, chicos, las demás preguntas las vamos a contestar en la videoconferencia, ¿sí? Hasta aquí llegamos, entonces les agradezco por la atención prestada y antes de terminar les voy a decir cuál es la tarea. Ya, la tarea que les voy a dejar, chicos, es seleccionar una obra del género lírico, es decir, un poema de su preferencia, y hacer un comentario valorativo. Ya, es simple la tarea, solamente tienen que leer entonces el poema, en lo posible lo transcriben y también tienen que hacer un comentario valorativo, ¿no? Ahí ponen por qué han elegido ese poema, ¿no? Y también tienen que hacer un comentario, ¿no? Pueden identificar, por ejemplo, la especie lírica, ¿no? También qué efectos producen ustedes ese poema, ¿no? Bien, hasta aquí llegamos entonces, nos vemos en unos minutos y gracias por la atención prestada. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria, ya que es muy importante aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bien, chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.